Buenas, aquí vienes con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio nos encargamos del Castrosaurio Troglodita, el segundo jefe de nivel intermedio del que nos encargamos, el segundo jefe en general. Fue bastante fácil comparado con el resto de jefes, no os voy a engañar. El resto de jefes no los hemos matado, por eso es el segundo. Y bueno, desde entonces solo he farmeado una vez, ¿vale? Solo he adelantado una semana. ¿Os acordáis? Me salió un evento que estaba debatiendo si guardar para un jefe o no, pero al final decidí que no merecía tanto la pena y intenté conseguir algo más de dinero porque la verdad que es necesario. No, como veis no tengo mucho más, pero bueno, se ha intentado. Y si os fijáis aquí, puede que la otra vez, ya no me acuerdo si lo tenía entero, pero tenía casi entero el límite de la composición. Y si os fijáis ahora pone que puedo llevar hasta 58 héroes. Llevo 39 y 58 y diréis, ¿eso no es como demasiado? Exacto, es demasiado. ¿Por qué? Porque he metido nuevos mods. Concretamente he metido 3, aunque ahora solo vamos a ver 2, y uno de ellos es este, y es que he mejorado, he puesto un mod para la mejora de la diligencia, del ferry, con el cual puedo tener hasta un máximo de 66 héroes. ¿Por qué? Pues porque estamos metiendo ahora nuevas clases con mods y demás, ¿vale? Esa es la otra noticia, que estoy metiendo nuevas clases, porque además me habéis pedido algunas, y pues en general hay muy poco espacio para héroes. Además, como también están aquí las afiliaciones, las religiones, que dependiendo de las que lleven puedes hacer unas composiciones u otras. Creo que el espacio por defecto es demasiado poco y, como digo, ya que hemos metido mods, pues vamos a meter más. Así que aquí ahora tenemos mucho más espacio para meter más héroes con nuevos nombres, que vuelvo a repetir, si queréis ponerle un nombre a cualquier héroe que no tenga ya nombre, los que tienen ya nombre puesto son los que tienen un color distinto al por defecto, que es este color. Podéis hacerlo, podéis decir en un comentario cualquier nombre que queráis, ya sea vuestro nick o cualquier otra cosa, y se lo pondré a cualquier clase o con cualquier rasgo distintivo o lo que sea. En fin, como digo, he metido otros 2 mods, los cuales son de clases de personaje, pero hoy solo vamos a ver uno de ellos. Y es que me ha salido aquí otro evento que dice Wind is howling, el viento, sí. Y nos dice, un experto ha venido a reclamar la recompensa. ¿Qué recompensa? No lo sé, la recompensa. ¿No habéis oído hablar de la recompensa? Esa recompensa. Estás listo para lanzarle tus monedas al brujo. Si él te protegerá de los monstruos, siempre y cuando tú no te refieras a él como a un monstruo, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues es el Witcher, es el Gerardo de Rivia, ¿vale? Si nadie no conoce la saga de The Witcher, muy buena. Creo que ahora tiene serie, también es una saga de libros, también es una saga de videojuegos, que es más famoso por eso. Juegazos, por cierto. Yo solo he jugado al segundo, pero juegazos. Y bueno, en fin. También he visto el primero, pero no vamos a entrar en detalle. La cosa es que es una clase de personaje y tiene un parche de compatibilidad con Black Reliquary. No tiene aquí la información de personaje, ¿vale? Pero sí que tiene puesto en una sola habilidad que ignora la ronda de preparación. O sea, que por lo menos funciona, ¿vale? No sé hasta qué punto es compatible, pero oye, yo como digo, tiene un parche de compatibilidad, o sea que se puede usar con el mod. No es como esta señora que, aunque esta habilidad, por cierto, la he estado testeando y sí que va bastante bien, muchas veces parece que ignora lo de la ronda de preparación. Con el resto de habilidades no puedes hacer nada. Y además no tiene los rasgos, no tiene los atributos ni nada de eso puestos al día. Este hombre, por cierto, no sé si los tendrá, la verdad. La vida por lo menos sí que parece tener bastante. Y el daño tampoco va mal del todo. O sea que imagino que sí, que han tocado lo de las resistencias y demás. En cualquier caso, vamos a incluirlo al equipo, ¿vale? Primero de todo lo vamos a meter aquí. Ahí está. Perfecto. Y lo segundo que vamos a hacer, ya le he formado un equipo. Lo vamos a poner aquí y vamos a ver por encima un poquito sus habilidades, ¿no? Por cierto, en cuanto a rasgos ha salido más o menos bien, 10% de protección. Y a cambio, si tienes ámbar en el inventario, gana 5% de daño, pero también puede actuar con los avalorios, lo cual esto no me parece tan malo, especialmente si estás en un lugar que no sean las cavernas. O sea, que es como, si tienes ámbar, 5% más de daño, que no me parece mal. Bueno, como digo, vamos a ver las habilidades del brujo Gerardo. La primera, Bounty Hunt, que comparte icono, por cierto, con el cruzado, pues su habilidad principal, pero bueno, da igual. Es su ataque principal. Y por cierto, esto para quien no lo sepa, Gerardo pues lleva 2 espadas, ¿vale? Lleva una que es de acero y otra de metal. La de metal es para los humanos y la de acero para los monstruos. Y bien, aquí, como veis, tiene mecánicas para ambas espadas. Si estás usando la espada de acero, recordemos para los humanos, pues obviamente un 50% más de daño contra humanos, que no está nada mal, y un 50% más de daño contra aturdidos, que eso va a ser importante para el equipo que llevamos ahora. Y la de acero, que no la de acero, que no la vamos a usar ahora, gana
Penetración de armadura contra un Holy, que no me sale lo que es. Los bichos feos, ¿vale? Bichos feos y Eldritch, que también son bichos feos. Gana penetración de armadura contra bichos feos. Y también contra objetivos marcados. Pero justo a donde vamos hoy, eso no nos viene bien. O sea que lo vamos a ignorar. Su segunda habilidad, que es un poco... Esta es la que le permite cambiar de espadas. O sea que la tienes que llevar también. Aunque en este caso, sinceramente, se la podría quitar porque no la voy a usar. Pero bueno, ya que voy a ir solo con la espada de acero. Pero es que tengo que ver primero con qué espada empieza, eso sí. Es un poco raro en el sentido de que lo que hace es que te cambia, como digo, de espadas. Te cambia de espada de acero a la de plata o viceversa. Y es un poco raro porque pone, asimismo, te echa hacia atrás de una posición o asimismo te empuja a una posición. ¿Vale? No que tú te desplaces una posición, no. El juego te empuja o te echa hacia adelante. Es un poco raro. O sea, ¿por qué no poner simplemente como otras habilidades que hay por aquí? A ver, déjame pensar una habilidad. ¿Dónde hay aquí un... ¿Dónde está Legoleo? Logoleo, perdón. Aquí. Esto. ¿Por qué no te pone hacia adelante uno? No lo sé. Es un poco raro. Supongo que el que hizo el mod no sabía cómo hacerlo. Pero bueno, la cosa es que vas hacia adelante o vas hacia atrás, ¿vale? Dependiendo de si cambias a acero o a plata. Que por cierto, no sé qué he dicho antes, pero son espadas de acero y de plata. No sé, antes he dicho otra cosa que no era plata, ¿vale? Es espada de acero y espada de plata. Acero para los humanos, plata para los monstruos, ya está. Y bien, estas son, como digo, las dos habilidades principales. Y luego tiene signos, que esto creo que es del The Witcher 3. Creo que en el resto de juegos no aparecen los signos, pero bueno. La cosa es que ambos tienen, todos estos símbolos, tienen 2 usos por batalla. Este es obligatorio llevarlo porque es el único que tiene lo de que ignora la ronda de preparación, ¿vale? La precisión. El debuffo de precisión, o sea que este es obligatorio llevarlo. Así que lo vamos a llevar y este lo que hace es que te echa a ti también otra vez hacia atrás. Aunque... Ah, no, te echa a los enemigos, perdón. A los enemigos, creo. Sí, a los enemigos. Solo un 100% de base, que no es tanto, como puede parecer, pero oye, no está mal para ser nivel 1. Oye, pues lo de echar hacia atrás no está mal. Aunque claro, si echa a todos los enemigos hacia atrás una posición, a todos, bueno, a los 3 primeros... ¿Qué pasará entonces? O sea, el de la cuarta posición, supongamos que mueves a los 3. ¿Qué pasa con el de la cuarta posición? ¿Se mueve a la primera? Eso no lo sé, la verdad, pero bueno. La cosa es que también le pones un debuff al enemigo, un 10% de daño. Y como veis aquí abajo pone... En todos estos pone que ambas espadas significa que tienen los mismos efectos con ambas espadas, ¿vale? Eso simplemente lo tienen ahí puesto pues porque en estas dos habilidades pues tienen efectos distintos y ya está. Pero bueno, eso es un signo que es obligatorio que llevemos. Y luego aquí nos ha puesto por defecto el signo de Igni, que hace un 50% más de daño contra bestias, en cuyo caso no me interesa, y le pone un debuff al enemigo de 10% menos de protección. La cosa es que cada signo hace una cosa, ¿vale? Este le pone contraataque a Gerardo, pero es un contraataque raro porque no hace daño, pero a cambio le pone al enemigo un debuffo de 33% más de daño recibido y un 20% menos de esquiva. O sea, es un poco raro, la verdad. Y no veo hasta qué punto va a ser útil porque, claro, imagino que... Solo puedes usar 2 veces y el contraataque solo tendrá... no me saldrá ahora. Solo tendrá... ¿por qué no me sale? 3 turnos, ¿vale? Los contraataques, en general todos los efectos, a no ser que indique otra cosa, suelen durar 3 turnos. Así que es un poco raro porque es difícil que te vayan a pegar a ti y no le hace daño, pero bueno, ahí está, es interesante. Este signo de Ken, lo que hace es que te pone un bloqueo, como a la rompescudos, y también ganas un buffo de 20% de protección, o sea que sirve para tanquear, básicamente. De nuevo, solo podías tanquear durante 6 turnos, ya que es lo que duran los buffos. Cada buffo 3 turnos. 2 usos solo el signo, pues 6 turnos. Nada mal, aún así, pero oye, ahí está. Y el que vamos a usar, que este me ha interesado, es, por cierto, la única habilidad que no puedo usar en la primera posición. El resto, todos los signos los puedo usar, excepto este que mira, no lo puedo usar en la última. Todos los signos son bastante flexibles. Y estas dos habilidades... Bueno, esta en concreto, la habilidad principal de daño, solo la puedo usar en las 2 primeras. Esta es la única que no puedo usar en la primera posición, pero es la que más me interesa. Signo de Axi. También, de nuevo, solo 2 usos, pero puedes ponerle a un enemigo, a cualquier enemigo, ¿vale? En cualquier posición, un aturdimiento con un 125% de probabilidad, que no está nada mal, es bastante alto. De nuevo, recordemos que está a nivel 1, la habilidad, y además también lo puedes mover hacia adelante una posición. O sea, es bastante fuerte, la verdad. Me ha sorprendido la probabilidad de stun, es muy, muy buena. Y pues vamos a jugar con eso de que te da un 50% más de daño contra aturdimiento. Y tenemos eso además en cuenta, que los enemigos, la mayoría de la zona a la que vamos a ir son humanos, pues estamos hablando de un doble de daño bastante fácil. Y me he formado un equipo alrededor de eso, ¿vale? Ahora lo iré explicando.
Pero primero vamos a buscarle algunos avalorios para este señor. ¿Cuáles? No lo sé, los que tenga. Bueno, le he puesto a valores muy estándar, ¿vale? Este que ya veis a qué zona voy a ir con esto, al interior expuesto. Contra los Wildlander, que son todos los enemigos de esa zona, básicamente gana precisión, crítico y daño, o sea que muy bueno. Y más daño, básicamente más daño. ¿Por qué? Porque además va a ser el DPS principal de nuestro equipo, este señor. Como digo, he formado el equipo alrededor de él, justamente. Por cierto, antes de seguir, vamos a ver también el resto de sus habilidades. De hecho, de acampada aquí tenemos 2 aceites, estos son para ponerlos a las espadas, ¿vale? Estos también salen de Witcher 3. Y creo que de hecho en los 3 juegos de The Witcher hay aceites y pociones, que ahora las veremos. Esto es aceite contra los bichos feos y aceite contra los otros bichos feos, ¿vale? Más daño contra ellos. Solo un punto de acción, no está nada mal. Si en la zona en la que vas hay bastantes enemigos de estos, que ahora mismo no me viene a la cabeza que en ninguna de las 4 zonas principales haya muchos de estos enemigos, pero bueno. Pero es un punto de acción, o sea que si vas contra un jefe, por ejemplo el Ingolian, que puedes encontrarlo por ahí en un altar, puede estar bien, es solo un punto de acción. Las pociones, que también son solo un punto de acción. Una que te da 8% de crítico y otra que te cura un 50%. No están nada mal, la verdad. De nuevo, solo para un punto de acción está bastante bien. Jugar Gwent, que para quien no lo sepa es un juego de cartas que es del universo de The Witcher. Y además es, de hecho, un juego también aparte, si no me equivoco. Te cura tanto a este héroe como a otro, a un compañero 25 de estrés, que no está nada mal. Cuesta 4 puntos, pero aún así son 50 de estrés que te quitas por la cara. La verdad que está bastante guay. Meditación te cura 15 de estrés y recibe un 15% menos de estrés. También bastante estándar, estabilidad. Y esto no tengo ni idea de... Bueno, esto parece más o menos normal. Más precisión contra objetivos marcados, más 15 de precisión, que eso sí que no está nada mal. Supongo que si vas a la espada de plata está bastante guay, la verdad. Y un 15% de probabilidad de encontrar a los enemigos. O sea, de... No, de encontrar a los enemigos no, perdón, de... ¿Cómo se dice esto? De búsqueda, de revelar el mapa. Bueno, como digo, si vas a la espada de plata no está nada mal. En este caso me da igual. Así que, ¿qué? Lo que vamos a hacer es... ¿Me interesa desbloquearle alguna habilidad? No lo sé. Creo que el equipo no se lo puedo mejorar, ¿vale? Las habilidades no puedo porque está a nivel 1. Me interesa desbloquearle la de curar. Es que el resto de habilidades de acampada que lleva tampoco son muy buenas. Se la vamos a mejorar, venga, ¿por qué no? Ahí está. Esto, como digo, aquí no le puedo mejorar nada porque está a nivel 1 y aquí tampoco. Igualmente, menos mal, sinceramente, menos mal que no lo puedo mejorar porque tengo poco dinero. Bien, pues pasando al resto del equipo, aquí voy a intentar explicarlo más o menos rápido porque ya llevamos bastante. Pero he formado un equipo aquí que, bueno, esto es daño, sin más. Con esta señora, daño. Y esto normalmente lo usas en la ronda de preparación, ¿vale? Para bajarle el daño a los enemigos de forma permanente durante la batalla. Pero me lo voy a guardar para la segunda ronda. En la primera ronda le voy a simplemente poner la rabia a ella y que tenga más daño. Porque lo que voy a hacer es intentar aturdir a los enemigos de las dos primeras posiciones. Con esto, además, que si actúa la última del equipo, que esto le baja un 8 de velocidad, este valor que por cierto lo he conseguido en la anterior misión, me da un 45% más de probabilidad de aturdir, o sea que es prácticamente imposible que lo resistan, ¿vale? Teniendo en cuenta la velocidad del resto, pues es imposible que no actúe la última, o sea que perfecto. Y más daño porque no sabía qué otra cosa ponerle. Esta señora, bueno, eso lo diré ahora. Aquí también le he puesto más probabilidad de aturdimiento cuando actúa la primera, que en este caso también es bastante difícil que no actúe. Aquí hay más velocidad, pero luego explicaré por qué eso no va a ser un problema. Y más curación, nada del otro mundo. Y con la médico de la peste también voy a hacer algo parecido a lo de esta señora, ¿vale? En el segundo turno, esto en vez de usarlo en la ronda de preparación, mejoraré el daño del señor Gerardo, ¿vale? Le daré un 30% de daño, que no está nada mal, la verdad, de gratis, así por la cara. Y en la segunda, pues, intentaré aturdir a los enemigos de las filas posteriores. Eso significa que, idealmente, en la segunda ronda estarán los 4 enemigos aturdidos, lo cual es una ronda gratis, y le hará un 100% de daño contra algún enemigo sin tener que perder él un turno, ¿vale? O sea que guay, la verdad, bastante guay. Eso es el planteamiento. ¿Saldrá luego bien? Ya veremos. Ya veremos. Y, por cierto, si algún enemigo, pues, por lo que sea, nos aturde, pues podría intentar aturdirle primero con esto. Iba a decir lo aturda después, pero claro, la bestia es la que actúa primero, o sea que no. Puedo aturdir a alguien primero y si luego lo resiste el otro aturdimiento, pues bueno, ya da igual, porque ya estaba aturdido. Y otra cosa que comentar es que, la verdad, el único problema de este equipo es que, bueno, esta señora pues tiene un 10% menos de daño con habilidades a melee, lo cual es una lástima porque todo su daño es daño a melee. Y aquí me ha salido, creo que, el peor RNG de rasgos del universo, con esta señora, Ide. Tiene un 15% de penetración de armadura, que diréis, eso es bueno.
Bueno, teniendo en cuenta que es una médico de la peste y que no hace apenas daño base, ¿vale? Como veis aquí tiene un menos 80 y aquí menos 90 de daño. Pues como queda un poco igual cuánto penetra la armadura, porque su daño se basa en el veneno. O sea que es un rango que sin más. Pero es que lo peor es que lleva aquí menos 10 de precisión contra enemigos con veneno. Y todo su kit se basa en poner veneno. O sea, le pones un veneno una vez a un enemigo y ya no le vuelves a dar en la vida. Increíble, la verdad. Y encima, 5% menos de crítico con habilidades a distancia que son todas. O sea que guay. Por suerte no vamos a llevar a esta médico de la peste. Vamos a llevar a esta, ¿vale? Que pues tiene mejores rasgos. 10% más de vida y no sé qué, bla, bla, bla. La cosa es que no es una mierda, ¿vale? Básicamente. Ya la he equipado y además tengo el equipo mejorado, o sea que no me tengo que gastar el dinero en eso. De nuevo, perfecto, porque no tengo mucho. Hablando de eso, esto sí que lo tengo que mejorar. Este también. Y las habilidades, que eso va a ser un poco caro, la verdad. Esto va a doler. Vale, ya les he mejorado el equipo y las habilidades y demás. No les he desbloqueado habilidad de acampada porque llevo una para prevenir las emboscadas nocturnas, que es lo único que me interesa. Y porque no hay mucho más dinero, o sea, no me lo quiero gastar. Por cierto, el único otro problema del equipo es que esta señora, que por cierto se llama Subtank, pero no es un nombre que yo no le he puesto ese nombre, ¿vale? Me sorprende que se llame Subtanque, pero bueno. El único problema es que, como veis, lleva bastante estrés ya, y no llevamos a nadie para curarle el estrés. Pero bueno, no pasa nada porque vamos a venir aquí a hacer esta misión, que es una misión corta, que es por la noche, y si os acordáis, las misiones por la noche en el interior expuesto pues son como bastante difíciles, la verdad, pero confío en que salga bien. Lo único malo de ir por la noche es que, claro, si no salen humanos, pues todo el planteamiento puede irse un poco a la mierda. Pero confiemos en que salga bien, ¿vale? La mayoría de enemigos serán humanos, o sea que no pasa nada. Seguro que está todo bien. Seguro que sí. En fin, vamos a entrar. Vamos a conseguir provisiones, que llevamos ya un buen rato. Vamos a comprar bastante comida, que en esta zona es difícil. Así me puedo curar con ella. Toda la comida. No, toda no. Esas dos se quedan ahí. Vamos a comprar 2 palas o 3. 3, por si acaso. Vamos a comprar también algunas antorchas que sirven para revelar a los enemigos. ¿Vale? No, de hecho aquí también sirven para... Aquí las necesitas... Ah, no, es cierto, aquí no hay más nivel de luz. Cierto, cierto. Sirven para revelar a los enemigos en sigilo, para poder golpearles. En cuyo caso, creo que voy a llevar un stack y medio. Creo que así está bien. Y... Láudano tal vez sería necesario. El aceite no creo que sea necesario. Kit contra enfermedades tal vez uno. Y contra estos... No, porque llevo a la médico la peste, cierto. No necesito... Puedo quitar tanto el veneno como el sangrado con ella. Creo que vamos a ir así, ¿vale? Con un solo kit, sí. Vamos a ir así, que no quiero gastarme más dinero. Muy bien, vamos allá a ver cómo sale. La última vez que entramos aquí tuvimos bastante suerte y salimos gracias a ello, ¿vale? Porque había muy pocos combates. Porque las otras experiencias, al haber venido aquí por la noche, no han sido buenas precisamente. De hecho, no he vuelto a intentarlo desde la última vez. Muy bien, pues vamos allá. El planteamiento del equipo ya hemos dicho cómo es. Aturdimos a todos los que podamos. Este señor le hace un 50% más de daño con su espada de acero. Y esperamos que los enemigos sean humanos. Madre mía, no me acordaba que aquí habían unos pasillos enormes. Bueno, empezamos mal. Me dan un golpe. Al menos no le pone nada del otro mundo, salvo estrés. De hecho, aquí puedo perder el estrés. Aunque prefiero perderlo con la Vestal. Nada. Es raro que no te haga perder estrés, pero bueno, es lo que hay. Mira, aquí ya tenemos un combate. De hecho aquí hay otro. Muy bien, vamos a probar esto. Son 3 humanos, o sea que bien, la verdad. 3 humanos, no está nada mal. A los que le haremos un 100% más de daño si las condiciones son las adecuadas. Muy bien, vamos a empezar poniendo la expiación. De suyo sería quitarse primero a la hiena, porque hace mucho daño. Aunque estas dos también están locas. Y la última sería esta señora, que creo que le voy a poner expiación a ella para que se esté quieta. Como no tengo a nadie que haga daño bonus con expiación, me interesa ponérselo a quien mate al final. Por cierto, esto es algo que no he dicho. Me he fijado en la misión anterior. Le han cambiado el signo a lo de que mezcla a los enemigos. Antes, si os acordáis, eran como 2 líneas horizontales y ahora es como un signo de movimiento normal. No sé muy bien por qué. Parece que han metido un parche no anunciado en el juego. Creo que también han puesto ciclo de día y noche cuando estás en la base, en el Flameseeker. Y aparte de eso, no sé si han cambiado algo, pero bueno. Efectos prácticos no parecen haber cambiado nada de cifras de juego, de personajes ni nada, o sea que bueno. Vale, bufamos a este señor. 32% de daño por la cara, la verdad, nada mal. Y por cierto, ¿con qué espada empiezo? Claro, yo no sé. ¿Esta espada que está usando cuál es? Es la de acero. Cambiamos. Cambia y me pondría hacia adelante. Sería la de acero.
Claro, si cambio esto es que no tengo la de acero, ¿cierto? No, espérate, espérate. Si yo tengo la de acero, me echa hacia adelante una posición, por lo cual significa que ya llevo la de acero, ¿no? Imagino, imagino. Creo que sí, vale, pues lo que vamos a hacer entonces es usar el signo de Art, que lo que hace es ponerle simplemente un debuffo de daño y veremos si los empuja. Sí, los empuja, vale. Es un signo, parece ser de viento. Yo no me lo sé porque he visto The Witcher 3, pero yo nunca lo he jugado, ¿vale? Lo vi un poco en YouTube, pero nunca lo he visto entero, ni demasiado, o sea que bueno. De hecho, lo tengo comprado y estoy esperando a jugarlo. Tengo comprado los 3 de Witcher, de hecho. Y algún día lo jugaré. ¿Cuándo? No lo sé. Estas locas se bufan, como siempre. Siempre lo hacen, 20% de daño. Pero bueno. Me hace el grito, que yo me lo estoy guardando, como digo, para la segunda ronda. Y ahora se lo voy a hacer yo. Vale. El problema es que... ¿Por qué actúas tú primero? ¿Se puede saber por qué actúas tú primero cuando tienes solo 10 de velocidad y aquí llevo una persona con 12 y otra con 15? Bueno, pues nada. La cosa era que yo quería que atacases a un enemigo que estuviese aturdido. Pero bueno, da igual. Nos cargamos a este bicho, que no está nada mal igualmente. Y aquí pues vamos a aturdir a esta de aquí. ¿Vale? Vale, como ya la aturdido no hace falta que pierda el turno de la diabla. O de la... en usarlo. Ah, por cierto, aquí se me ha olvidado ponerme esta habilidad. Upsi. Bueno, para el siguiente combate lo hacemos, no pasa nada. Le ponemos veneno. Eso significa que a estas dos no les puedo hacer perder la ronda, que era mi idea. Y voy a pagar por ello, porque me van a reventar la cara. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. ¿Vais a pegar a la misma persona? Sí. Bueno, sinceramente me esperaba más daño. No me han quitado ni la mitad de la vida. Me decepcionáis. Pero bueno. Puedo pegarle a esta de atrás. Venga, a casa. Creo que se muere ya, ¿no? Sí. Perfecto. Aquí vamos a curar a la pobre médico, que le han puesto un poco hasta arriba, la verdad. Y pues tú no sigues aturdida, pero si te pego te mueres igual, ¿no? ¿Y tú qué tal? Vaya, tú me lo esquivas. Pues nada. Voy a ponerle veneno a esta porque no quiero usar la otra habilidad, ya que una de ellas se va a morir. Sería un poco desaprovecharla. Y tú, claro, el problema es que tú aquí ya no le puedes pegar a nadie. Ah, pero esta no se muere. Ahora sí. Ahora se ha muerto, algo me dice que sí. Muy bien, rebelde contra rebelde ha ganado la de nuestro equipo. Rebelde barra diabla, ya sabéis, tiene ambos nombres, depende del juego, del Darkest Dungeon en el que estés. Yo ya le digo rebelde porque es como más le suelo llamar últimamente. La loca esta me parte la cara, pero no pasa nada. Me voy a aturdir. No, no he podido. Pues toma, más veneno. Si no te puedo aturdir, más veneno. Eso no lo puedes esquivar, ¿eh? De hecho, vas a sobrevivir. Sí, tú pégale, tú enfadale. Sí. Por cierto, en esa posición, en ese sprite, qué pequeña se ve la espada, ¿no? Tú enfadale que verás. Ya, te lo he advertido, ¿eh? Te lo he advertido. Te lo he advertido, amiga. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo que misión terminada? ¿Qué? Pues si acabamos de empezar. ¿Cuál era la misión siquiera? ¿Cuál era la misión? Completar batallas en salas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es siquiera? Un ritual. Ok, bueno, pues hemos terminado la misión. ¿Seguimos? Yo digo de seguir o entro a otra. ¿Sabes qué? Voy a salir. No, vamos a salir. Ya está, hemos terminado la misión, ¿está bien? ¿Está bien? Ha sido difícil, ¿eh? 645 de recompensa, más 5000 de gratis. Yo digo que está guay, la verdad. A ver, dame racos. Menos probabilidad de que nos hagan una emboscada, guay. O sea, de que nos pillen por sorpresa. Que sí, que puede ser también una emboscada. Y que esta recibe menos daño, o sea, se cura más cuando está en la mierda esta para producir el ámbar. O sea, que le voy a tener ahí siempre que no esté en el equipo, entendido. Vale, ¿y esto qué me da? Ah, ahora es gratis la siguiente misión. Bien, me parece increíble. Vale, pues vamos a entrar a otra misión, ¿no? Ya que estamos. ¿Por qué no? Si es gratis. Bueno, pues vamos a venir a esta misión, ¿vale? Que esta es mediana, no es corta, pero es de nivel aprendiz. Y como va a ser todo gratis, pues ya está. Me interesa esta porque me dan un objeto para la balestera que no está nada mal. Le da un 20% más de curaciones realizadas. Y además, cuando uses una habilidad en un aliado, es decir, la cura, le quitas el sangrado. Que así es el... Básicamente sería como en el circo del carnicero, del Butcher Circus. No sé hablar hoy. El modo PvP. Que también te quita el sangrado, o sea que guay. A cambio solo pierdes 5 de esquiva, pero creo que la arbalestera no tiene apenas esquiva para empezar, o sea que es como si no tuviese nada malo, básicamente, este objeto. O sea que vamos a entrar aquí. Nos han dado provisiones gratis, o sea que no hay problema. Por cierto, antes de eso,
Tengo aquí ya 226 de tecnología perdida. ¿Hay algo que me interese para algo que me interese usarla? Vamos a ver. No tengo muchas reliquias de nada, pero podría ser interesante. Mira, más inventario de reliquias. Lo que pasa es que necesito muchas marcas del valor, eso es imposible. Más oro, pero me falta mucho Matak. No hay nada que me interese. No tiene pinta. No tiene pinta. Estos de aquí, estos me parecen mucho peor. Estos de todos estos. O sea que no, estos no me interesan. Vale, pues nada. Vale, ahora llega una parte muy divertida y es que cuando te ponen que esto es gratis, pues lo que tú tienes que hacer obligatoriamente es venir aquí y llevarte todo lo que puedas, ¿vale? Pero todo. Y diréis, no serás capaz de llenar el inventario con mierda, ¿no? No, que va, no soy capaz para nada. Que va, para nada me voy a llenar el inventario de cosas. Que va, hombre. Solo me llevo 8 antorchas, que son demasiadas incluso, porque aquí solo te aumentan la precisión en los combates. Pero bueno, me las llevo porque son gratis. Quita arqueología, sal y esto que nunca lo usamos, ¿vale? Nunca lo usamos porque no sé ni para qué es, la verdad. Creo que es... No, para quitar debuffos no, porque eso es la sal. No sé realmente para qué sirve esto. Pero lo llevo para usarlo con objetos interactivos, con los curios y ver qué pasa. Así que aquí vamos allá. Por cierto, me he llevado también antídotos y vendas porque, claro, le he tenido que quitar estabilidad para ponerle esta. Entonces, pues no puedo curar con ella el sangrado y el veneno. Pero bueno, no importa. Vamos a entrar, ¿vale? Y ver qué tal sale esto. Segunda oportunidad. A ver si esta vez no es tan corta como antes. Muy bien. Veamos. Vaya, nos sale por aquí un camino bastante largo hacia el otro lado. En fin, no pasa nada. Preferiría que fuese todo hacia allá, pero bueno. Empezamos con una trampa como antes. Espero que no se repita al menos lo de la longitud. La verdad. Aunque, oye, si me va a dar todas las misiones gratis, pues ni tan mal. Mira, aquí, ¿sabes qué? Pumba. Ah, mira, pues ha servido para algo. Aventurera del interior. Vale, pues ya llevo 2 racos, de esta zona del interior. O sea que esta señora ya es oficialmente una heroína que voy a usar en este lugar. Muy bien. Aquí han puesto un enemigo de estos que nos cargamos en las cavernas, ¿vale? Ya hemos visto a estos bichos en las cavernas. Me pregunto qué hará aquí. ¿Habrán ido estas de viaje hasta las cavernas? Lo dudo. Bueno, empezamos. Tenemos a la cíclope, a la hiena maldita. Qué pesada la hiena, de verdad. Encima me pones estrés en la persona que peor me viene. Y las tontas estas del gancho. Voy a ponerle la expiación a una de ellas. Voy a cargarme como siempre primero a la hiena, ¿vale? Y aquí pues vamos a bufar al Gerardo. Debería probar si la espada que lleva es la de acero. Creo que sí lo es, ¿no? Ya lo hemos visto antes por el daño. Debería haberle cambiado una habilidad, sinceramente. Debería haberle quitado este y ponerle otro signo o algo. Pero bueno, da igual. Vamos a usar como siempre el de viento. Lo movemos de sitio. Bastante poderoso, la verdad. Mira, he movido a los 3 justo y ha pasado lo que había predicho de que la de la cuarta posición se va hacia adelante. O sea que bastante bien, la verdad. Bastante bien. Una habilidad bastante poderosa para ser de la ronda de preparación, la verdad. Ok, pues ahora... Lo malo es que la hiena... Vale, no ha hecho el ataque fuerte. El ataque fuerte es cuando hace la rueda giratoria completa. Esta vez no ha sido el caso. Vamos a hacer nuestro plan de aturdir a todos, ¿vale? Aturdimos a las tontas del gancho primero. Y... ¡Au! Bueno, no pasa nada. No me ha hecho nada. De hecho, no me ha hecho daño. Ah, claro, porque es un héroe de la última... O sea, es un enemigo de la última posición y no está en la última posición, o sea que... Eso. Aturdimos a... la tonta de la hiena, aunque ya no le dé tiempo a actuar solo para que gane un 50% de daño el Gerardo. Vale, y ahora hacemos así. Y lo falla, perfecto. Justo acorde al plan. Para eso le había aturdido, para que falle. Exactamente para eso. En fin. Nos lo cargamos con la otra señora, así se cura por lo menos. No pasa nada. Y esta señora... ¿Puedo dejar de llamarle a todas señora? La cíclope se va hacia atrás. No me importa, sinceramente. Le puedo aturdir, de hecho. Lo voy a hacer, de hecho. De hecho, se ha aturdido. Y de hecho, le voy a poner veneno. Vaya, le he esquivado una de ellas. De hecho, ¿qué vas a hacer? ¿Nada? Solo ponerte en sigilo. Ok. Gracias por acercarme a los enemigos para que les pueda pegar. Eso no me viene bien, la verdad. Agradecería que no hicieses esa habilidad, sinceramente. Me parece un poco puñetera, si te soy sincero, pero bueno. De hecho, te he matado con un crítico. ¿Qué te parece eso? Yo también puedo hacerlos. Muy bien, 59 de daño, nada mal. Confirmamos que lleva la espada de acero y que el 50% de daño de humano y el de aturdido se ha aplicado. Confirmamos también que la rebelde también puede pegar lo suyo. Recordad que cuando estaba con el modo rabia, cada vez que mata a un enemigo se cura un 10% de su vida. O sea que nada mal.
¿Puedo pegarle a este pringao? O esta, más bien. Le puedo hacer esto que le puedo dar. Espérate, le puedo dar con este ataque. Toma. Ha hecho su animación. Los que hayáis jugado sabréis que esa es su animación de ataque. La ha hecho un poco rara, la ha hecho como a 3 FPS, pero oye, la ha hecho. Ha dicho, yo soy el The Witcher. Y los ha witcheado a todos. Muy bien, la ponemos en la primera posición a este enemigo, que de hecho le viene bien, porque su ataque es bastante fuerte en la primera posición, pero bueno. Al menos no me ha hecho un crítico, como de costumbre. Y le vamos a partir la cara. Bien, vale. Muy bien. Por cierto, la espada ya se le queda la de... Esto es una duda que tengo. ¿En el combate se le queda ya la de acero o no? Esto le echaría hacia atrás una posición. O sea que sí, se le ha quedado... O sea, la de plata, perdón. Se le ha quedado la espada de plata para el siguiente combate. A no ser que ahora se resete. Vale, el oro y las marcas de valor me las quiero llevar. Entonces vamos a quitarles el sangrado a todos. Que por eso son vendas gratis. Y nos llevamos esto. Y también, pues, puedes tirar... yo qué sé. ¿Esto sirve para algo? Me pone resistencia, muy bien. Usarlo, ¿por qué no? Increíble. Aquí, de hecho, puedo usar también algo. Me puedo quitar el estrés, que de hecho lo voy a usar. Porque lo necesito. Bien, solo 10, pero bueno, es mejor que nada. Y vamos a seguir por aquí, a ver qué tenemos. Mira, esto sirve para ganar menos estrés también. Así que, ¿qué lo vamos a hacer con la Vestal? Que no llegue a 100. Muy bien. Con eso ya la llevamos bastante mejor. Y por cierto, este señor... Necesito que vaya aquí. Porque, como he dicho, se le ha quedado ya la espada de plata. Entonces, necesito que se vuelva a cambiar a la de acero. A ver, tú. ¿Qué te puedo hacer? Con esto sirve para ganar botín. Puedo probar a hacer otras cosas. ¿Esto serviría de algo? A ver. No, vale. Pues ganamos el botín. ¿Por qué no? ¿Qué notas? Matak, que sinceramente me da igual. No me voy a llevar dos de Matak. No me merece la pena. Y me sale la legión perdida. Vaya, estos también son humanos. O sea que... el acero me sigue viniendo bien. Vale, os voy a poner... ¿a quién le puedo poner expiación? ¿Quién me viene mejor, digamos, entre comillas, para que se quede con vida? ¿El pringao este? Pues el pringao este. El tonto de los ajos. Ahí está. ¿Vale? Venga, que sí, que grita. Muy bien. Lo que tú digas. Venga, otro grito. ¡Ué! Ahí, ahí. Grita, grita. Entre los ajos y los gritos, amigo, la verdad que menudo loco. Sí, tú protege al loco. Tú protege además justo al que le he puesto el bufo de expiación. Bueno, el bufo, el efecto. Para dejarlo con vida. Lo malo de llevar al pringao este es que me ha puesto resistencia al aturdimiento en todo el mundo. Lo cual no me viene muy bien, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a bufar al Gerardo. Bien, y con Gerardo, en vez de usar su habilidad de siempre, vale, esta, creo que voy a intentar cambiar la espada, aunque no le dé un golpe. Da igual. Solo para tener la de siempre. Ahí está. Aquí activamos la rabia. Igualmente en este equipo no me interesa tanto cambiarle de posición. El único que sirve es a este, al misionero. A los demás te da un poco igual, sinceramente, que estén cambiados de posición o no. La verdad. Vamos a aturdir a... este es casi imposible que la aturda. ¿Por qué lo he intentado? No lo sé. Y encima he fallado, pero bueno. Es que sabía que iba a fallar, por eso lo he hecho. Y diréis, si sabías que ibas a fallar, ¿por qué no has curado simplemente? Sí. Sí. ¿Vale? Aquí el tanque tiene mucha resistencia al aturdimiento, pero bueno, he aturdido a un tonto del ajo. Eso es un ataque que me quito, o sea que no está tan mal. Invocación. No, eso no ha hecho nada, la verdad. No sé qué supone que iba a hacer esa habilidad, pero no ha hecho nada. Me aturden a la médico la peste, pero bueno, no pasa nada. Porque ahora yo les voy a hacer... pues... voy a aturdir a uno de estos, ¿no? Mira, voy a acercar a este. Así probamos este signo. Le acerco y no le aturdo, que es justo lo que yo quería. No pasa nada porque lo he hecho para gritarle aquí en la cara y aturdirlo. Ahí está. ¿Para qué aturdirlos con un signo cuando puedes simplemente aturdirles así? Por cierto, me acabo de fijar que el Gerardo usa la misma animación que el cazarrecompensas. Además lleva el gancho y todo. ¿Gerardo usa un gancho? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el Gerardo de Rivia usa un gancho? Yo nunca lo he visto con un gancho en los juegos, pero bueno, ¿qué sabré yo? En cualquier caso, aquí hay un enemigo aturdido. Es humano, lo cual implica un doble de daño. Y doble de daño que se llevó. Se fue a la tumba, de hecho. La verdad, bastante guay. ¡Au! ¿Eso me podía aturdir? No, no puedo hacer nada, vale, es su habilidad pocha. Cierto. He dicho que el idiota esto lo dejaría para el final, pero es que es el único sin protección, así que adiós. Bastante bien, la verdad. La diabla también tiene su daño. Además se cura, que le viene bien.
Y ahora pues solo nos quedan un tanque y un semitanque también. Pues vamos a ir a por el semitanque, ¿no? Digo yo. Aunque con la médico de la peste la verdad debería estar pegándole al tanque completo. Pero bueno, da igual. A ver, amigo, ¿a ti qué te hago? Te puedo intentar aturdir, ¿no? Aunque sea casi imposible. Lo he conseguido. Y por cierto, le ha salido crítico. No ha dicho nada el narrador, pero ha salido crítico. Y aquí vamos a... Podemos poner expiación. O puedo simplemente curar, que creo que es lo que voy a hacer. Ahí está. Hay que tener a todo el mundo saludable para seguir pegando hostias. Y me vas a intentar aturdir otra vez. No va a funcionar. Lo siento, pero una segunda vez no funciona. Aquí fallamos, es lo que iba a decir. Para nada iba a decir pegamos, no. Iba a decir fallamos. Y como he dicho antes, voy a intentar ponerle veneno al tanque. No, podría intentar aturdirlo, pero es casi imposible. O sea que pasando el tema, la verdad. Pasando. Curación grupal. Y estaría bien pegarle a estos enemigos, ¿no? Digo yo. Como digo, este es prácticamente es muy difícil aturdirlo. De hecho, lo hemos aturdido ya, por lo cual ahora tiene más resistencia. Así que, ¿qué? Le pegamos y ya está. Muy bien. Me gusta la animación de ataque, la verdad. No la habíamos visto hasta ahora porque siempre lo one-shoteamos. De hecho, creo que sí, la hemos visto una vez, pero bueno. Se muere con el veneno y ya solo nos queda el tanque, que va a tener bastante vida. Pero no hay problema. Vamos a quitar uno de los cadáveres, que se acerque. Porque si no, no le puedo pegar bien. Y ahora pues vamos a hacer una cosa muy divertida, que es intentar aturdirle con muchas personas, ¿vale? Justo con Gerardo no, porque en su caso me interesa que él pegue. Y de todas formas está muerto, o sea que ya da igual que lo aturda o no. Vale, pero no me pegues. Tenías que hacerlo antes de morirte, ¿no? La clásica. Vale. Le voy a poner más veneno antes de que se muera. ¿Por qué? Porque puedo. De hecho, no va a llegar a morirse con el veneno. Porque aquí la diabla le va a explicar un par de cosas. Y se va a casa. Muy bien, perfecto. Otro combate más, bastante fácil, la verdad. Eran también humanos, lo malo que tenían resistencia al aturdimiento. Y tenían protección. Pero aún así ha salido bastante bien. Y esto me interesa llevármelo. Vamos a tirar un kit de arqueología, por ejemplo. Venga, usadlo. ¡Wow! Aprendemos arqueología. ¡Qué guay! En la Universidad del Desierto, la Universidad de la Arena. ¿Vale? Vamos a avanzar. Y otro combate, ok. Veamos. Otra vez 4 humanos, o sea que está esto facilito. Tenemos... los pillamos por sorpresa, perfecto. Tenemos otra diabla que se va a ir a la calle. Una loca, una tonta del gancho y otra loca, vale. Pues vamos a ponerle esto a la diabla. Y mi prioridad aquí va a ser la tonta del gancho, porque siempre que llega a la primera posición me destroza. Y no me apetece, la verdad. No me apetece que lo haga. Le volvemos a poner más daño al Gerardo, al viejo Gerardo. Y le decimos a estos enemigos que si quieren que se vayan hacia atrás. Venga. Atraemos una loca hacia adelante, que eso la verdad que da completamente igual. Pero bueno, me enfado, porque ella también se va a enfadar. Anda, justo me la han traído al inicio. Al menos no ha hecho la habilidad fuerte. Tal vez no pueda hacerlo en la ronda de preparación o tenga muy poca precisión. Quién sabe. Me gritan, pero no sirve de nada. De hecho, me cura que me griten. No lo sabía, la verdad. No sabía que te griten en la cara te cura. Pero bueno, ahora ya lo sabéis, amigos. Ahora ya lo sabéis. Y las locas pues hacen sus cosas, muy bien. Que sí, que furia, no sé qué. Que voy a partir la cara. Eso es lo que importa. De hecho, vamos a aturdir a... yo qué sé. ¿Cuál está más bufada? Ambas, en verdad. Pues a ti. Por si no te aturda con un grito. De hecho, no le ha aturdido. Vaya. Y aquí no hay nadie a quien le pueda hacer nada. Pero puedo hacer así. Toma, te enseño un signo verde y eso te aturde. ¿Qué te parece, amigo? O amiga, perdón. Ahí va. Hachazo en toda la cara. Un cuarto de vida fuera. En fin, no pasa nada. Puedo intentar aturdir. Ya no merece tanto la pena, ¿no? Porque solo voy a aturdir a una tonta de estas. Pero lo voy a hacer igual. Vale, la aturdo. Bien, lo malo es que la tonta del gancho pues ya no le puedo aturdir, pero bueno. He conseguido ahorrarme un ataque, o sea que no está mal. Y ahora vamos a gritarles también a estas dos, ¿no? Creo yo. Así se hace un grito. Venga. Bueno, solo a una de ellas le ha afectado. A la que también grita, o sea que bien. Aquí debería de ir curando, creo yo. Vamos a hacerlo. Ahí está. Y ahora... vamos a poner veneno, ya que ahora sí que es imposible aturdirle. De hecho, no puedo, porque lo tengo en cooldown la habilidad. Tiene 2 turnos de cooldown, o sea que solo puedo usar cada 3 turnos. Y aquí, pues, voy a pegarle a la tonta del gancho, ¿vale? Aunque no estuviese aturdida, da igual. Se lleva un 50% más de daño aún así. Y el crítico también se lo lleva. O sea que guay. Solo 14 de daño, nada mal.
Esperaba más de ti, la verdad. Esperaba más. ¿Me quitas la otra diabla? Nah, le voy a pegar a las locas estas que son las más peligrosas. De hecho, ¿a quién puedo aturdir? A ti. Venga. ¿Ha sido aturdimiento crítico? No, no ha sido. Vale, y vamos a ponerle veneno a la de atrás. Aunque le voy a poner menos, pero ya lleva. No, de hecho la ha resistido, en serio. En fin, no pasa nada. Esa fuera. Y no, a la médico la peste no, que tiene poca vida. Vale, si es 8 de daño solo me viene bien. ¡Ahí va! No me pongas sangrado. Vale, gracias. De hecho ahora te voy a explicar una cosa, mira. En vez de usar un ataque sangrado, pega directamente que hace más daño, amiga. Te lo explico para tu próxima vida, porque se ve que no lo has entendido aún. Y aquí pues te voy a aturdir porque puedo, básicamente. ¡Wow! Se aturdió. Eso significa que vas a recibir un 100% más de daño extra. Sí, significa exactamente eso. De hecho, mira, te voy a hacer aquí una demostración gráfica. Te puedo hacer o 39 de daño o 39 de daño según el juego. Y va a ser 39 de daño, para sorpresa de todo el mundo. Muy bien. Esto no me lo puedo llevar, pero me gustaría llevármelo. ¿Qué podemos tirar? El veneno, ¿no? El veneno que aquí da igual, sinceramente. Llevar antídotos. El veneno no, la cosa que quita el veneno. Puedo usar comida, ya que no voy a acampar 2 veces, visto lo visto. Vamos a hacerlo. Venga, a comer. Ahí está. Nos llevamos la marca del valor y la sal esta, pues que no la quiero. Úsala tú misma. ¿Quién la quiere usar? Nadie. Nadie quiere usar la sal. Ok. No hay ningún problema. Sigamos. Muy bien, pues he avanzado por mi cuenta, ¿vale? Porque ya sabes que avanzar por esta cuenta es horrible. Y por suerte, la última batalla estaba aquí, así que ya he terminado la misión. Entonces estoy intentando usar estos últimos objetos interactivos para ver qué usos tienen y demás. Y me aparece aquí este vendedor, ¿vale? Este arqueologista extranjero. Y le vamos a dar una marca del valor, que es la única reliquia que tengo. Así que ¿qué? Vamos a ver qué nos da a cambio. Nos da tecnología antigua o perdida, que no me viene nada mal, así que vamos a tirar la sal, ¿vale? Y ya está. Y voy a ver si puedo encontrar un último combate. Y tras eso pues saldremos de la misión, porque la verdad que llevo aquí ya un buen rato. Vale, aquí está. Es solo un combate de 3, pero oye, es mejor que nada. Así que ¿qué es lo que hay? Vale, veamos. Es la cíclope esta, la tonta de la rebelde y la loca. Ok, nada del otro mundo. Vamos a ponerle el juzgamento este, la expiación, a la rebelde, ahí está. Y... ¿eso qué hacía? Vale, eso es lo que es la bomba nuclear. Sé que se supone que son árboles, ¿vale? Pero me hace mucha gracia pensar que le está poniendo como una sombra de bomba nuclear o algo así. Me grita en la cara otra vez. Bueno, no pasa nada, ya lo haré yo también. Y última oportunidad de que Gerardo reviente cabezas. Me gusta el personaje, la verdad. No está nada mal. Sobre todo los signos que tiene son bastante fuertes, la verdad. Este, como digo, no está nada mal. Este también. Si no, en este caso no lo estoy usando tanto porque todo el equipo lleva aturdimiento. Pero si no lleva todo el mundo, esto está guay para usar tu combo. Aunque es difícil que aturdas a un enemigo y luego puedas actuar antes que él, la verdad. Ambas cosas, pero bueno, ahí está. Está bastante bien, especialmente este signo no está nada mal, la verdad. En este caso, por ejemplo, no me ha cambiado de posición a los que quería, que era solo al cíclope, a la cíclope, perdón. Pero está bien, me sirve. Vale. Y a ver, ¿qué hacemos ahora? Vamos a intentar aturdir a la cíclope, que se esté quieta. Bien, perfecto. Y tú vas a poner veneno. ¿A quién? Pues a la loca. Que le baje la precisión y a ver si así falla el ataque. Bien, menos 5 de precisión. ¿Será suficiente? Probablemente no. Pero oye, ahí está. Vale, ataque a la rebelde. No pasa nada. Ahora le explicaré cómo es una verdadera rebelde. No hay ningún problema. Nos quitamos a la cíclope antes que nada. Y ahora a la loca. A ver si falla el ataque. No va a fallar, ¿verdad? No. Bueno, al menos no ha sido tanto daño. Igualmente es el último combate, o sea que ya ves tú. A ver, ¿cómo te explico yo esto? Toma grito. Bien, ambas aturdidas, perfecto. Ambas, ahí está. O sea que esto es un turno gratis. Podría aquí curar, pero es que ¿para qué? Si es que me voy ya. Sinceramente es que da igual. Mejor voy a pegar, aunque sea casi... aunque ya estén aturdidas, da igual. Le ponemos otra vez el ataque. Aquí te pongo más veneno, por si acaso. De hecho, se queda a 18, o sea que está muerta ya. La loca esta está muerta porque pierde el turno ahora. Y en el siguiente se muere. Eso sí le da tiempo. Porque va a actuar antes que mi rebelde y mi rebelde le va a rematar. Sí.
Perfecto. Pues... hasta luego. Guay. Pues ahora vamos a avanzar por este pasillo a ver qué hay. Esto, por ejemplo, aquí creo que puedo... Esto es un obstáculo, aquí no puedo perder estrés, ¿no? Pero hay muchos objetos con los que usando antorchas puedes quitarte estrés. Aquí solo nos interesa la bala. Bien. Y vamos a ver qué más hay por aquí. El último pasillo. Me saldrá algo interesante. Aquí creo que no puedo usar ningún objeto. Las antorchas creo que no sirven para nada. Eso es. Las palas tampoco, porque pone ahí el símbolo. Y esto, pues, imagino que tampoco. O sea que bueno. ¿Qué me ha dado? Vale, me ha aumentado el daño cuando ya me voy. Espectacular. Aquí sé que no hay combate en la siguiente sala, porque la misión iba de completar todos los combates, o sea que ya ves tú. Y vamos a hacer una última acampada para quitarles estrés, creo yo. Vale, vamos a hacerlo aquí. Bien, solo tengo 4 de comida, pero es más que suficiente. Ahí está. Y voy a intentar quitarles estrés. Como digo, no hace falta que use esto contra las emboscadas nocturnas. La verdad, porque estamos en el interior expuesto por el día y ya recordad que ahí no hay emboscadas nocturnas. Entonces, pues, mira, vamos a usar Gwen. Vamos a jugar a Gwen. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué más tenemos por aquí para quitarle a los aliados estrés? Esto me podría dar otro... algo. Me lo voy a llevar. 2 de comida. No vale mucho, pero oye, me lo llevo. Y así es algo de dinero que recupero. Aquí no hay nada que me interese. Bueno, puedo quitarme 15 de estrés, pero preferiría quitarle... primero a la Vestal y la Vestal a la Médico de la Peste. Ahí está. Y con los 3 puntos que me quedan, pues mira, sí, puedes quitarte 15 de estrés. Es lo mismo que un compañero te lo quite. De hecho, lo de el compañero que te quite el compañero de estrés cuesta menos, pero es que como me quedaría con un solo punto de acción y creo que no me sirve para nada. Se puede curar. ¿Sabes qué? Le voy a quitar 15 de estrés. Y esto lo voy a usar por usarlo. Porque puedo, básicamente. Muy bien. Vamos allá y nos salimos. No he conseguido tanto botín al final como parecería, pero oye, teniendo en cuenta que la comida la voy a vender, también esto, quién sabe. Quién sabe cuánto sacaremos aquí. Veamos. Me llevo el objeto, que es lo que más me interesaba. 6.000. Y con los 7.500 no está tan mal. 28 marcas del valor, que eso sí está muy bien, la verdad. Que necesito bastantes. Y 5% de probabilidad de explorar. Me parece bien. Y más precisión cuando está sangrando. Bueno, idealmente no quiero que sangren mis héroes, pero oye, ahí está. ¿Esto qué es? Vaya, una de cal, una de arena. Antes nos han dado suministros gratis, pues ahora cuestan un 50% más. En fin, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay, es lo que hay. Haré algo fácil en la siguiente misión de farmeo y ya está. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a ver si ha salido algún héroe nuevo. Sí, han salido las hermanas. Bueno, en el siguiente vídeo ya sé lo que hacer. Enseñaré a esta señora, ¿vale? A estas señoras, más bien, que es otro mod que me he instalado. Pero no quería probarlo primero porque no me habían salido aún. Y segundo porque no quería usar 2 héroes nuevos de golpe. Que por cierto, ya que estoy, voy a enseñaros la mejora del ferry. Aquí mirad, esta es la última mejora. Hay nuevas mejoras aquí. Creo que no es solo esta, creo que aquí también hay. Pero claro, como esto no lo he mejorado. Como veis también aparecen muchos más héroes que de normal. Antes aparecían solo 3, ahora me aparecen 5. Sin haberlo mejorado esto prácticamente nada. O sea que guay. Sí, una mejora que diréis, bueno, esto hace las cosas más fáciles. Sí, pero aquí estamos para divertirnos, ¿no? Recordad que esto es un mod del juego base. O sea que meterle mods a un modo que ya es un mod en sí, da un poco igual, creo yo, ¿no? Es un mod dentro del mod, pues bueno, pues está muy bien. En cualquier caso, espero que os haya gustado. Me ha gustado bastante Gerardo, como digo, la verdad, me parece un buen personaje. El Gerardo el Rubiales, volveremos a jugar con él. Está bien adaptado, la verdad, hace buen daño, está bien, no tiene poca vida, o sea que no es como esta señora, como la Omen Seeker, que es papel, básicamente, y el único uso es aturdir. Un buen stun, es decir, un muy buen stun, porque se da a 2 personas, pero más allá de eso, el resto de su equipo, de sus habilidades, son un poco malas. Y de nuevo, lo de que sea de papel... Ah, por cierto, este señor lleva resistencia al... Claro, mirad. Otra cosa que importa para saber si está adaptado es la resistencia a los golpes mortales, que es 87 como todo el mundo. Porque si no estuviese adaptado a este modo, pues tendría menos, como esta señora, por ejemplo, que solo lleva 67. O sea que sí. En fin, en cualquier caso, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.